¿Qué haces con el pan que te va quedando de varios días? ¿Lo tiras o lo utilizas de alguna manera? Hoy os dejo una receta con la que aprovechar el pan recurriendo a una receta tradicional extremeña. Yo aún lo sigo haciendo y seguro que algunos de vosotros también. Vamos a elaborar un sencillo gazpacho extremeño, para lo que vamos a necesitar ingredientes muy básicos: cebolla, tomate, pepino, ajo, poleo, pimiento verde, el pan, agua, sal, aceite de oliva y vinagre. Y para acompañar en el último momento, melón y cerezas bien picaditos. Vamos a comenzar picando muy finito la cebolla, el pimiento, el pepino y el tomate en trozos muy pequeñitos y lo vamos poniendo en un bol. Mezclamos muy bien todos los ingredientes, bien picaditos. Y a continuación añadimos un poquito de sal, un buen chorrito de aceite de oliva y un poquito de vinagre. Y seguimos mezclando un buen ratito. A continuación añadimos agua muy fría. En un mortero ponemos un par de ajos y el poleo. ¿Sabéis lo que es el poleo? Pues es una planta silvestre que se suele encontrar en sitios donde hay mucha humedad y antiguamente se utilizaba pues para los resfriados, la neumonía y problemas respiratorios, y también, por supuesto, para dar un toque y un sabor muy especial al gazpacho extremeño. Y este majado se lo añadimos a la mezcla que tenemos en el bol con el resto de ingredientes. Movemos muy bien y a continuación es el momento de añadir el pan que tenemos del día anterior. En trocitos pequeños vamos poniéndolo, movemos un poquitín y lo ideal es hacerlo pues 3 o 4 horas antes de comer. Incluso os diría que de un día para otro está estupendo. Y ahora llega el momento de ponerle su toque especial. Podéis acompañar con fruta de temporada, la que más os guste: naranja, higos, aceitunas, lo que queráis. Yo he aprovechado que tenía melón y tenía todavía unas cerezas, así que la mezcla es explosiva. Me encanta este contraste de sabores para añadir en el último momento. Fresquito, rico y saludable, ¿cómo no? Decoramos con una ramita de poleo si queremos. Y es el momento de meter en el frigo para que se quede fresquito y poder degustar en cualquier momento, en la comida, en la cena, en la merienda, cuando queráis. Este gazpacho extremeño lo recuperamos hoy con mucho cariño. Hacedlo y probad. Nos vemos en la próxima receta aquí en las redes sociales. ¡Chao!